dejarlo grabado porque los puntos que voy a decir, esto viene en el examen, eso viene en el examen, por si acaso. Ya. A ver. Comenzando con la clase del día de hoy, que es bastante extensa y una breve actualización, ya que estos temas de marco normativo en salud, si bien es cierto, son básicos, pero siempre hay actualizaciones como la parte de serums, ya que yo les aseguro que si me hacen caso y siguen los tips, también les va a ir bien. Muy bien. Doctor, no se le escucha. Doctor, su entrecortado, doctor. Dentro de nuestro sistema organizacional, ¿no? Tenemos lo que rige en la Constitución. El Doctor, Congreso, disculpe. que lo expide el presidente de la Disculpe, República. doctor. Parece que su red está muy Constitución débil Suprema que porque no se le escucha bien. es Brenda, ¿se escucha el audio? Ya, ahora sí, doctor, ya volvió a la sesión. Listo. Habíamos hablado del marco normativo en salud. ¿Se escucha ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Habíamos el marco normativo en salud es acaso un conjunto de normas que nosotros tenemos que seguir Doctor, le interrumpa otra vez, se le está cortando el audio. según los objetivos propuestos. Habíamos dicho que la Constitución tiene dentro de, ¿no? Dentro de ellos los decretos de la legislatura suprema y las resoluciones ministeriales, ¿no? El director lo expide. Y las departamento de cirugía, departamento de anestesio, que vamos a sacar la norma técnica de la gestión cerebral. Doctor, su audio otra vez se escucha entrecortado. ¿Ahora sí se escucha? Sí, doctor, ahora sí se escucha. Doctor, y si yo comparto las diapositivas para que de Ahora sí. repente, Si no, para que pueda PPT, hacer yo sigo mejor hablando. señal? Ahora sí se ve, ¿no? Sí, sí, doctor. ¿Ya no se entrecorta? Ya no, pero mejor, doctor, y si yo ¿Se comparto escucha para que mejor? comparto la pantalla mejor, doctor. De ahí lo estoy compartiendo, a ver, ahí la pantalla.
Ya, doctor, no se me entrecorta ahora. Listo. A ver ahí. Sí se escucha, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí se escucha, chicos? Sí, Ya, muy doctor. bien. Listo. Ya, ahora sí. Continuamos, ¿ya? En cualquier momento voy a tomar lista, así que atentos. Bueno, la primera norma que vamos a hablar es la norma técnica para la gestión de la historia clínica, ¿ya? En realidad, sabemos que esta resolución ministerial 214-2018, aprobada con su modificación, el 265, en realidad dispone que hay que modificar la definición operativa de acto de salud contenida, ¿no? Y hay que cambiar a acto de salud es toda acción o actividad que realizan todos los profesionales de salud, excepto el médico cirujano, para las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Esto lo vamos a ver acá. Entonces, el acto de salud es toda acción o actividad que realizan todos los profesionales de la salud, excepto el médico cirujano, y el acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica, ya sea prevención, promoción, diagnóstico, terapéutico y rehabilitación. Y atención de salud es toda actividad desarrollada por todo el personal de salud para la promoción, prevención y recuperación. La recuperación incluye la evaluación del diagnóstico, pronóstico y terapéutico, ¿no? Esto es en la norma técnica de la gestión de la historia clínica. Dentro de ellos hay conceptos que hay que manejar, que es el alta. El alta es el egreso de un paciente vivo de una IPRES. IPRES es una institución prestadora de servicios, ¿no? Cuando culmina justamente el periodo de hospitalización, ¿no? La razón de la alta puede ser por haber concluido el tratamiento, traslado a otro IPRES o solicitud del paciente que a veces ellos quieren pues salirse de la institución. El APGAR es una escala de puntuación que ya lo van a ver en pediatría para comprobar el estado del recién nacido que evalúa la condición física del neonato, ¿no? El archivo activo de las historias clínicas es el repositorio físico donde permite almacenar las historias clínicas por lo menos durante 5 años, ¿no? El archivo común de las historias clínicas es el archivo que integra todas las historias clínicas y organizadas según su frecuencia. Y el archivo especial es solamente para los casos médicos, legales y de interés científico o histórico. El archivo pasivo es el que permite almacenar las historias clínicas que no han sido requeridas por más de 5 años, por si acaso. Listo. Pregunta de examen. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el paciente está imposibilitado de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, menores de edad, pacientes con discapacidad mental o estado de inconsciencia, ¿no? Con respecto a una atención médica o quirúrgica o algún procedimiento. Por decir, a ver, Alison Espinosa. Sí, doctor, presente. Digamos que te quieren hacer una biopsia ganglionar porque tienes una faringitis de más de un mes y tienes unos ganglios. ¿Necesitas consentimiento informado, sí o no? Sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, Ángelo. Sí, doctor, presente. Ángelo Bendezú. Ok, Ángelo. Digamos que tú tienes un paciente que tiene una leucemia y le van a realizar una biopsia de médula ósea, que es sacarle un pedacito del hueso para ver si se ha infiltrado el cáncer. ¿Necesita consentimiento informado, sí o no? Yo diría que sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, Antonella Guzmán. Sí, doctor, buenas tardes. Pues, Antonella, digamos que vas a aplicar una encuesta para un trabajo de investigación. ¿Necesita ese paciente o esa persona necesita un consentimiento informado de lo que le estás brindando para que lo pueda llenar, sí o no? Sí, doctor, porque va a ser su información personal ahí, ¿no? Antonella.
Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucha. Ah, ya. Sí, dije que ¿Qué sí. dijiste? ¿Sí o no? Que sí. Aló. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus datos personales Aló. van a estar ¿Por qué? ahí. Mm, creo que no se me oye. Porque sus datos van a estar ahí, ¿no? Sus datos personales del paciente, o sea, la información del paciente. Porque sus datos personales van a ser usados. Bien, Antonella. Ya, los tres pónganse en el grupo más un punto, por favor. ¿Ya? Entonces, esos datos personales, en realidad, que es toda información sobre una persona natural que le identifica o hace que sea identificable, se van a traducir en una historia clínica, ¿no? Pregunta de examen también. Historia clínica es el documento médico legal que se registra todos los datos con identificación y los procesos relacionados a la atención médica, y hace de forma ordenada, integrada y secuencial. Ahora se está usando la historia clínica electrónica. Hay varios hospitales que lo usan. Uno es Villa de Salvador, San Juan del Vigancho y otros hospitales más. De salud también tiene historia clínica electrónica. Esta historia clínica electrónica está registrada en una forma unificada, personal, multimedia, refrendando en forma digital del médico u otros profesionales de salud, cuyo tratamiento va a estar justamente en esta historia clínica a través de un sistema de información de historias clínicas, ¿no? La historia clínica informatizada es la historia clínica soportada en medios electrónicos que permiten almacenar, actualizar y recuperar una amplia gama de posibilidades de la información. La hoja de retiro voluntario es el documento en el cual un paciente o su representante legal, ejerciendo su derecho de constancia, decide abandonar la IPRES, donde permanece hospitalizado, internado, observado, para el caso justamente de, eh, bueno, en el caso en realidad de que este paciente decida pues retirarse o está en contra de la opinión médica, asumiendo él la responsabilidad o las consecuencias legales. La información clínica es toda información contenida en una historia clínica electrónica o física que registra el profesional de salud que atiende al paciente, concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada. Entonces, en la historia clínica, el diagnóstico definitivo es el diagnóstico que se realiza un paciente aportados por medios clínicos y respaldados por los resultados de exámenes auxiliares. Por, por, César, Doctor, se le estuvo entrecortando. Doctor. César, ¿me escuchas? Ahora sí, doctor, el último que dijo no se le escuchó. César, digamos que viene una paciente con un tumor de mama. Ese Ujú. paciente que viene con tumor de mama, ¿cuál sería su diagnóstico definitivo? Si es un cáncer de mama, ¿le pondrías como diagnóstico definitivo, sí o no? Mm, Podría como diagnóstico definitivo cáncer. Bueno, si ¿Puedes viene, repetir? si viene con un diagnóstico, no le podría poner ese diagnóstico yo, tendría que yo establecer uno. Sería presuntivo. ¿Por qué no le podrías poner definitivo? Porque yo no he dado el ¿Cómo? diagnóstico a la paciente, porque yo no he dado ese diagnóstico, sino que la paciente viene con eso. Podría ser un presuntivo. Cerca, pero no tan cerca. A ver. A ver, Jennifer Arraya. Jennifer. ¿Dónde está Jennifer?
¿Mi audio se está escuchando o se está entrecortando? Ahorita sí se está Sí, se escuchando, lo escucha, doctor. doctor. Ya, a ver. Jennifer, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor. Ya, no está Jennifer, ¿no? Para apuntarla. Ya, alguien que quiera participar, rápido. Si viene un Doctor, paciente con tumor de mama de sería frente, ¿puedo mientras... ponerle que es un cáncer de mama, sí o no? Doctor, yo considero de que en ese caso no se podría poner definitivamente que es un cáncer de mama porque en el hospital o en el centro que es de salud el paciente recién me está llegando refiriendo que tiene cáncer de mama, pero necesitaría métodos diagnósticos para yo poder confirmar que tiene cáncer de mama. No, Exacto. no, yo mismo no, yo o en el mismo centro no sé certificado de que el paciente o mediante algún método de estudio se No haya depende mucho, diagnosticado un... no depende mucho del, sí, no depende mucho del lugar donde lo diagnostiques, sino que de las pruebas que te dé ese diagnóstico. Por decir, si es un cáncer de mama, el diagnóstico es histológico. Entonces, recién puedes poner diagnóstico definitivo, que es un cáncer de mama cuando tengas la histología. Si no, sería un tumor de mama o un presuntivo para un cáncer de mama, ¿no? Por decir, si van a una institución y el paciente refiere que tiene disuria, no le puedes poner de frente que tiene infección urinaria, porque urinaria, mínimo examen de orina, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo es aquel diagnóstico final que se realiza a un paciente aportados por medios clínicos. Y el presuntivo es aquel posible diagnóstico que se sustenta en los antecedentes del paciente y que se deriva de un análisis clínico. El repetitivo es cuando el paciente ya se le ha dado un diagnóstico y este sigue en seguimiento, ¿no? O sea, es el paciente que ha sido diagnosticado por infección urinaria, que viene la siguiente consulta, o el paciente con cáncer que viene la siguiente consulta, ¿no? El egreso es la salida de este paciente que estuvo hospitalizado o internado, pudiendo justamente ser por alta, retiro voluntario, fallecimiento, traslado a otro IPS o fugas, ¿no? La eliminación de documentos justamente es el procedimiento archivístico que consiste en la destrucción de estos documentos autorizados, y la hoja de epicrisis es la hojita de documento médico legal que se registra el resumen de la historia clínica que se originó por el ingreso del paciente. Es como un resumen en los cuales vemos el formato justamente de la historia clínica, en los cuales nosotros podemos ver justamente el resumen de cómo en estos casos ha sido prestada la atención en el paciente, ¿no? El establecimiento de salud es aquel que realiza el régimen ambulatorio o internamiento de atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Entonces, hay un comité evaluador de documentos que es el consignado por la más alta autoridad institucional encargada de conducir el proceso de formulación del programa de control de documentos, y hay un comité institucional de la historia clínica, ¿no? Que es el equipo de profesionales en los cuales tiene la responsabilidad de velar la calidad del registro de las historias clínicas, porque las historias clínicas, como son documentos legales, debe haber justamente un registro adecuado de estas historias de calidad. Nuevamente, pregunta de examen es el consentimiento informado, que es la que conforma justamente una conformidad expresa el paciente o su representante legal cuando el paciente está imposibilitado de hacerlo. Datos personales es toda información sobre una persona natural que la identifica o hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados, ¿no? Entonces, la estructura básica de una historia clínica, que es pregunta de examen, es la identificación del paciente, registro de la atención y la información complementaria. La identificación del paciente, que consigna todos sus datos, ya sea número de DNI y datos personales regulados por la Ley de Protección de Datos 29733. Pregunta de examen. ¿Cuál es la Ley de Protección de Datos? Ley 29733. Registro de la atención es en la cual se encuentra el registro de la atención brindada al paciente usuario de salud
Y la información complementaria corresponde a la sección de resultados, de exámenes auxiliares, así como a todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y administrativo, ¿no? Nuevamente está regulado por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos. Entonces, la historia clínica tiene un análisis cuantitativo, que es para comprobar y asegurar que se ajuste la presente norma por el Comité Institucional de Historias Clínicas, ¿no? Y el análisis cualitativo, que contiene los datos suficientes para garantizar y justificar el diagnóstico, tratamiento y resultado, ¿no? Ya sea el registro con letras legibles, si es que son historias clínicas manuscritas, o consignando justamente el nombre, firma y sello del personal que presta la atención, que es responsabilidad del Comité Institucional de Historias Clínicas. Ya. En cuanto a elaboración y registros, el registro y codificación debe hacerse con los códigos CIE-10. CIE-10, ¿ya? Por decir, hay códigos CIE-10 para cáncer de mama, códigos CIE-10 para infección urinaria, como ustedes pueden ver, ¿no? Y el registro de procedimientos se realiza según una identificación estándar de los procedimientos médicos, que también se puede ver. Un error en la historia clínica se corrige trazando una línea con lapicero y arriba conociendo las iniciales. Entonces, por decir, a ver, me importa que aprendan lo básico porque esto les va a servir y varios me preguntan cuando ya está en Serums. A ver, Daniela Locke. Sí, doctor. Daniela, digamos que tú eres interna. ¿De qué hospital quieres ser interna? De Realiati. De Reba, ya, muy bien. Rebagliati. Daniela postula salud y agarra 20 y se va a Rebagliati. Muy bien. Es buena interna, es de la URP. Se va y bueno, está llenando su historia clínica y digamos de que todavía lo hace manualmente. Ok. Entonces, ella da las indicaciones para una ceftriaxona para un paciente. Cuando uno va a entregar ese documento para la atención de la ceftriaxona, ¿tú crees que esa indicación vale en ese momento o no vale? Como interna, Uh-huh. si le estoy dando una receta, sí valdría. No, no vale. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Digamos que viene un médico, el médico residente, y te firma la atención que has realizado. Has hecho el examen físico de ese paciente, tú has indicado ceftriaxona y no te ha valido, te ha rechazado farmacia, y te dicen, el médico residente viene, que es un médico general, que firma con su CMP. ¿Te vale la atención o lo que está indicando el médico residente en ese caso? Entonces ahí sí valdría. Daniela. Sí, doctor, le dije que entonces ahí sí valdría. No, nuevamente no, no vale. ¿Por qué? Porque como dicen, las anotaciones de internos y o residentes de medicina y otros profesionales de la salud deben ser refrendadas con la firma y sello del profesional responsable de la atención, en este caso del médico tratante. Y si está en un hospital, el médico tratante de preferencia es el médico especialista, ya sea el doctor de medicina interna, ya sea el oncólogo, ya sea el especialista en neurólogo, quien sea, pero es el especialista. No vale la del residente, no vale la del interno, porque ahora hay internos que se ponen su sello. ¿Por qué? Porque la atención brindada por un profesional médico cirujano que se encuentra realizando residentado médico se realiza siempre bajo la tutela de un tutor, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Tutela de un tutor. Y quien asume la responsabilidad justamente médico legal, justamente es ese médico tratante, ¿ya? Entonces, tú no puedes. Tú te vas a la interna o te vas a un centro de salud, ahí te lo refrenda el médico de familia o el médico general que esté en el centro. ¿Por qué? Porque es una defensa médico-legal.
Si tú firmas y no tienes un médico ahí que te firmen y hacen algún proceso de la historia clínica, a quien van a hacer problemas esa es tu persona, si es que eres médico general. Entonces, defiéndanse legalmente ya desde ahora. Cualquier intercurrencia que ustedes tengan en la historia clínica tienen que reportarlo, poner, ¿ya? Bueno, entonces esto va a venir. Toda hoja de historia clínica debe ser identificada con el nombre completo y número de historia clínica del paciente o usuario de salud en lugar uniforme y fácil visibilidad, ¿no? El orden de los formatos durante hospitalización, ya que, por decir, algunos compañeros quieren el salud o MINSA, es el formato de filiación, funciones vitales, balance electrolítico, la historia clínica con su anamnesis, examen clínico, diagnóstico y plan de trabajo, la terapéutica, formato de anestesia, reporte operatorio, consentimiento informado, hoja de anotación, exámenes auxiliares y otros formatos. Y al egreso, cuando el paciente se va, deben hacer con su epicrisis, su formato de filiación, el informe de alta, gráfica de funciones vitales, anamnesis, examen físico, hoja de anotación de enfermería, informe de interconsultas, ¿no? Reporte operatorio si es que ese fuese el caso, o registro de parto, y hoja de autorización de ingreso y su consentimiento informado y hoja de alta voluntaria si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, pregunta de examen. El uso y manejo de la historia clínica tiene como principal uso proporciona evidencia fundamentada, documentada sobre el curso de la enfermedad, sirve como base para el estudio y evaluación de calidad de atención prestada, proporciona la información para investigación y docencia, y proporciona la información para programación y evaluación de actividades de salud regional y nacional, y ayuda a proteger los intereses legales del paciente y de la IPRES y del personal de salud. En docencia e investigación, las historias clínicas para fines de docencia e investigación deben ser revisadas en los ambientes de historias clínicas, ¿no? Y excepcionalmente algún ambiente autorizado. La información obtenida de esta historia clínica se consigna de forma anónima, por si acaso, anónima, y debe salvaguardar la confidencialidad. ¿Sí, chicos? Su pantalla ya no se ve, por si acaso. Brenda. Doctor, su pantalla ya no se ve. Ya no se ve su pantalla, doctor. Dejó de compartir. ¿No se ve la pantalla? Ahí, No, doctor. Aún no, doctor. ahí, ahí. Ahora sí, ¿Se doctor, ve? ahora sí. Ahora sí, doctor, ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ¿no? Bueno, les decía que en docencia e investigación, justamente la información debe ser anónima. Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor. Entonces, la información obtenida se consigna de forma anónima para salvaguardar la confidencialidad, ¿no? Los alumnos deben ser informados por sus tutores o docentes sobre la importancia de respetar esta información. El contenido mínimo de las variables que deben ser incluidas en los formatos de historias clínicas hay formato de consulta externa, emergencia, hospitalización y ficha familiar. Pregunta de examen. Este es un formato de atención integral de salud del adulto mayor que se utiliza en el SERUMS generalmente, porque ustedes van a llevar el programa de adulto mayor a los que vayan a SERUMS, por si acaso todos los médicos que van tienen este programa y la información de la historia clínica debe ser de esta manera, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve, doctor.
¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, como les decía, esta es la información que se ve en una historia clínica de un adulto mayor en el SERUMS, que es el formato de atención integral del adulto mayor, por si acaso. Hay formatos de hospitalización que ustedes utilizan cuando son internos, desde la anamnesis, el examen clínico, el diagnóstico, el tratamiento, el plan de trabajo, la evolución y la epicrisis. Y bueno, con respecto a la historia clínica electrónica, que tiene una base de datos estandarizadas, ¿no? Un registro informatizado de firmas del usuario, debe ser auditable, debe permitir secuencialidad de las atenciones y debe permitir la impresión. Dentro de las responsabilidades a nivel nacional tenemos que a través de la dirección justamente de las unidades prestadoras de servicios sobre intercambio prestacional se debe presentar o difundir la presente norma técnica de salud, ¿no? De las historias clínicas, ¿no? Como podemos ver. Y a nivel regional tenemos que las direcciones regionales de salud tienen que justamente supervisar y mantener que hay esta difusión de esta norma técnica, ¿no? A nivel local tenemos que las unidades prestadoras de servicios de primer nivel, hospitales o instituciones, en realidad tienen que aplicar estas disposiciones contenidas, ¿no? Entonces, ¿hay disposiciones finales? Sí, que las unidades prestadoras de servicios, ya sea públicas, privadas o mixtas, tienen que tener estas historias clínicas, ya sean digitales o manuscritas, cualquiera de las dos, pero tienen que tener consignando lo mínimo y básico de información del paciente, ¿no? Y el incumplimiento de estas disposiciones justamente será sancionado de acuerdo a disposiciones administrativas vigentes. Ahora, en cuanto al documento técnico del sistema de informatización de historias clínicas electrónicas, que se hizo después justamente de la pandemia, que es aplicable tanto para el primer, segundo y tercer nivel de atención en el año 2022, considera justamente la resolución ministerial número 080-2022, que se aprueba el documento técnico para la implementación de las historias clínicas electrónicas, ¿no? Y que dispone la publicación de esta presente resolución ministerial, ¿no? El artículo 2 de la ley 30024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, modificado por el Decreto Legislativo 1306. Me van a disculpar que esta clase es extensa y tiene muchos artículos, pero voy a tratar de hacerlo conciso y preciso para que ustedes puedan entender tanto marco, porque es para leer. Pero voy a tratar de resumir. En ellos que se aplica que la información clínica básica y la información clínica resumida justamente debe garantizar la calidad de atención en los establecimientos de salud. Y el artículo 8 del reglamento de la ley 30024 justamente dispone que hay que ejercer con responsabilidad este Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, ¿no? O el RENICE. La 75ª disposición complementaria dispone que va a haber una ley presupuestal, justamente un gasto que va a implementar todo este alcance de implementación de la telesalud, y que el numeral 1 de la 75ª disposición, justamente la ley 31365, ley de presupuesto, en ese caso, en ese año, desplegó 90 millones de soles justamente para el financiamiento de estos recursos. Entonces, de acuerdo a lo previsto en el numeral 5 de la disposición y dentro de los 45 días, implementó todo este sistema. En el artículo 52 hubo un reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud con decreto supremo 008-2017 para establecer justamente que la Oficina General de Tecnologías de la Información es el órgano de apoyo dependiente de las secretarías de implementar justamente, planificar, gestionar los sistemas de información del Ministerio. Mediante los documentos, en el marco de sus competencias y de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional,
En realidad lo que se hizo es que este sistema de información de historias clínicas a ser implementadas deben ser justamente implementados en todas las unidades prestadoras de servicios. Primer, segundo y tercer nivel. Entonces, un ejemplo, como pueden ver, miren mi atención, cómo atiendo las historias clínicas y cómo tengo que firmarla digitalmente, ¿no? Y la historia clínica electrónica mínima. Esta es mi historia clínica en telemonitoreo y esta es la historia clínica que tengo que firmar. Las recetas también son aprobadas electrónicamente y esto se ve en el hospital de Villa. ¿Quiénes están rotando en Villa El Salvador ahorita? ¿Quiénes están rotando actualmente? Joel, Daniel. Bueno, en Vía El Salvador en realidad tenemos las recetas clínicas electrónicas aprobadas, ¿no? Como pueden ver y firmadas electrónicamente. O sea, no tengo que sellarlos, sino que tengo con mi DNI electrónico los firmo directamente. Y este es el formato único de atención de telemonitoreo, como pueden ver, ¿no? El FUAT. ¿Ya? Bueno, lo que siempre viene en los exámenes. A ver, la ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Ya, atento porque voy a preguntarle acá. ¿Eh? Y quien no está, ya saben que se les baja un punto. Bueno, la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud el 2 de octubre del 2009 describe que el artículo 15 es toda persona tiene derecho a lo siguiente. 15.1, acceso a los servicios de salud. 15.1, acceso a los servicios de salud. Recibir atención de emergencia, quirúrgica y psiquiátrica en cualquier establecimiento público o privado. ¿Ya? Entonces la ley del artículo 15, 15.1, acceso a los servicios de salud, 15.2, acceso a la información, 15.3, atención y recuperación de salud, 15.4, consentimiento informado, que es cuando se trata de la exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes. Esto va a venir, pregunta de examen. ¿Cuál es el artículo 15.1, acceso a servicios de salud? 15.2, acceso a información. 15.3, atención y recuperación de la salud. Y 15.4, consentimiento informado. El Decreto Supremo 027-2015-SA aprueba el reglamento de la Ley 29414 que establece los derechos de las personas usuarias de salud. Esta ley 29414, que establece todos los derechos, justamente, asimismo se carga que la Superintendencia Nacional de Salud vele por la aplicación de este reglamento, ¿no? Justamente la Superintendencia Nacional de Salud vela por la aplicación del reglamento y elabora la lista de los derechos de las personas usuarias contenidas en la Ley General de Salud, la 26842. Entonces va a venir, ¿cuál es la Ley General de Salud? 26842. ¿Ya? Y sus modificaciones. Entonces, los siguientes acrónimos: IAFAS, instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud; IPRES, instituciones prestadoras de servicio; MINSA, Ministerio de Salud; sí, Seguro Integral de Salud, SUSALUD, Superintendencia Nacional de Salud; UJIPRES, que es Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, nos sirve para comprender lo siguiente. Hay capítulos, el capítulo 6 o artículo 6, derecho a la atención de emergencia. Ya acá vamos a preguntar, a ver. Kim Usnayo. Sí, doctor, buenas tardes. Digamos, Kim, que tú tienes un amigo que después de una reunión y de una deshidratación severa, posalcohólica, él vive por Caraballo y tú estás ahorita en Surco porque han salido después de una reunión. Ese paciente, ¿tú lo podrías llevar a, digamos, al Casimiro Ulloa o no? ¿O tendría que ir a su misma institución que está por Caraballo, ya que él pertenece a Caraballo? Los tendría que llevar a su centro de salud. A ver, Leonardo Centeno. ¿Qué opinas?
¿No está Leonardo Centeno? Ya uno menos. Está Jennifer Arraya, Leonardo Centeno. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Leonardo? Sí, ¿me escucha? Ujú. Leonardo, ¿qué opinas de lo que acabo de mencionar? No, podría opinar lo mismo, doctor. ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? ¿Has escuchado o no has escuchado? La verdad. Ah, doctor, me refiero a que no llevarían, ¿no? O sea, de que por sí tienen derecho a que le atiendan en cualquier lado. Exacto. El paciente tiene un derecho a la atención de emergencia. O sea, podrían llevarlo a cualquier lado y por ley de emergencia debe ser atendido en cualquier institución, por si acaso. Entonces usted lo podría llevar por emergencia, ¿no? Porque tiene derecho a la atención de emergencia, ¿ya? El artículo 7, derecho a libre elección del médico, también es que uno puede elegir el médico si es que no se siente en confianza con uno. Artículo 8, derecho a recibir con atención con libertad de juicio clínico. Artículo 9, derecho a una segunda opinión médica. Artículo 10, derecho al acceso a servicios de medicamentos y productos sanitarios. Artículo 11, derecho a informarse o a ser informado de sus derechos. Artículo 12, derecho a conocer el nombre de las personas responsables del tratamiento, o sea, el médico tratante, ¿no? Y el decreto supremo, como pueden ver, que aprobaba el artículo 13, derecho a ser informado sobre las condiciones de salud. Artículo 14, derecho a ser informado de su traslado. Artículo 15, derecho a acceder a normas. Artículo 16, derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y decidir el retiro voluntario, ¿no? Ahí tenemos por decir, a ver, acá, a ver, Eduardo Medina. Eduardo, no te escucho, Eduardo. ¿Ustedes escuchan a Eduardo o yo? Yo no lo escucho. No, doctor. Yo tampoco. Y a ver, Andrea Cárdenas. Sí, doctor. Buenas tardes. Ok, Andrea, digamos que tú tienes tu familiar y sientes que lo están tratando mal en una institución y tampoco sabes el diagnóstico porque no te lo quieren dar. ¿Tú crees que es válido que tú puedas solicitar un informe médico donde te digan el diagnóstico, el tratamiento recibido, incluso si es que tú deseas, puedes retirar a tu paciente o a tu familiar? Andrea. Sí, sí, doctor. Sí. Efectivamente, uno con una hojita o de su médico tratante puede solicitar, ¿no? Solicitar informe médico de enfermedad y está en su derecho a tener todo, como pasan. A veces ustedes no tienen en salud, no tienen información de qué es lo que están pasando con sus familiares. Entonces ustedes pueden solicitar por mesa de partes la información de su enfermedad y pueden tramitarlo y con eso. Máximo creo que se demora un mes, máximo, y eso. Dime, Piero. Doctor, una consulta acerca del artículo 16. He visto bastantes casos acerca de eso de los retiros voluntarios. Por ejemplo, que llegan pacientes que son politraumatizados y deciden los familiares un retiro voluntario, solicitan el retiro voluntario. Muchas veces los médicos tratantes o cirujanos en esos casos politraumatizados deciden no darle, o sea, se niegan a darle el retiro voluntario debido a la condición del paciente. En ese caso, estarían vulnerando parte de esta ley, eh, que es más que todo el derecho a recibir a decidir su propio retiro. En realidad, sí es una condición en las cuales, dependiendo, ¿no? Si cuando es un traumatismo siempre hay una investigación de por medio, ¿no? Entonces, generalmente si es que el paciente solicita su retiro voluntario,
se le debe aceptar, pero ese paciente y los familiares asumen la responsabilidad médico-legal. Ya no el familiar, ya no el médico, lo exime a todo personal de salud y al médico que lo está haciendo. Si el traumatismo fuera por alguna condición o causa sospechosa de investigación policial, ahí sí es un poquito más controvertido, ¿no? Entonces ahí el médico no necesariamente da la alta voluntaria, sino que tiene que reportar a los superiores justamente para que haya una investigación. Entonces depende mucho del contexto del caso, ¿no? Sí, doctor, porque también he visto el caso que han decidido llamar a fiscales para que puedan autorizar o dejan constancia de que están solicitando su retiro Exacto, voluntario. exacto. Sí, sí, efectivamente. Siempre hay que te lo tienen que constatar, ¿no? Siempre hay justamente un efectivo policial que constate incluso cuando son retiros voluntarios. Justamente por eso, para que no haya un problema médico legal, ¿no? Doctor, una pregunta. Gracias. Sí, quiero. En el Hospital 2 de Mayo yo he visto que a veces encaja, muchas veces se le sugiere al paciente renunciar a su seguro cuando quiere sacar una cita. O sea, les dicen que no hay disponibilidad para afiliados así, pero sí como pagante. Entonces, mucha gente dentro de su ignorancia, creo yo, o se acerca, ¿no? Por la necesidad de una cita, se acerca a la oficina y renuncian al CIS para poder ser considerados como pagantes. Entonces, ¿sí se puede sugerir eso? Ahora no se puede hacer tanto eso porque ahorita vamos a ver que a partir del gobierno de Martín Vizcarra, todos los pacientes que no tienen un seguro tienen actualmente SIS, Seguro Integral de Salud, ¿no? Entonces, en realidad, o tienes salud, o tienes SIS, o tienes de alguna entidad privada, pero siempre tienes que tener un seguro. Ok, entonces ya no les permiten renunciar. Ya no les permite. Ya. Gracias. Artículo 17 es derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento y 18 a ser informado sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación. El 19, respeto al derecho de su dignidad e intimidad. Artículo 20, derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados con reacciones adversas o efectos colaterales advertidos, ¿no? O sea, siempre por eso que cuando yo hago un consentimiento informado para darle quimioterapia, le explico todos los efectos adversos. Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas. Derecho a autorizar la presencia de terceros en examen médico o cirugía, ¿no? Derecho al respeto del proceso natural de la muerte o del enfermo terminal. Derecho al consentimiento informado. Derecho a acceder a la copia de historia clínica que les decían. Ustedes pueden solicitar la copia de historia clínica y eso es un derecho, o sea, y muchos no lo saben. Información mínima justamente de la historia clínica, ¿no? Entonces, ya pasando la parte engorrosa, se viene más. Bueno, Doctor, ¿sí? doctor, una consulta. Y en caso de justamente por el artículo que dice del derecho de la intimidad, por ejemplo, nosotros cuando, por ejemplo, en ginecología observamos a las pacientes, ¿es necesario también hacer un consentimiento de que nosotros estamos viendo los procedimientos que se le realiza o no? Sí, hay un derecho justamente hay un derecho que es consentimiento informado de actividades académicas que todo hospital lo debe tener, que generalmente el paciente que se atiende les hace firmar, ¿no? Por decir, en la consulta que yo tengo, en realidad en las instituciones donde trabajo, siempre se les hace firmar si es que hay algún estudiante de medicina justamente dentro de la práctica, ¿no? Entonces, en ese caso sí se debe hacer firmar ese consentimiento y está aprobado. Otra cosa es que la gran mayoría no lo haga o de repente desconozca eso. Ujú. Ok, doctor, gracias. ¿Danitza? Doctor, una consulta. Y en el caso de que, por ejemplo, la paciente no desea que nadie, o sea, que ningún alumno, por así decirlo, esté ahí, no le han hecho firmar nada y aún así están los alumnos, No, se retiran, se tienen que retirar los alumnos. Ujú. Pero Se sí, tienen o que sea, retirar. pero en el caso de que se incumpla eso, ¿qué es lo que haría la paciente? Una La denuncia. paciente puede quejarse en la oficina de calidad y pueden abrir un proceso administrativo a la institución. Ujú. Gracias.
Y ojo, eso ha pasado con mi madre. Mi madre se fue a atender en salud y dice que estaba, no voy a decir que sea hospitalaria, y dice que había como cuatro o cinco alumnos ahí hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces mi madre dice que le dijo al ginecólogo que no, que se retire. Y el ginecólogo hizo que se retiraran los alumnos, porque es así. Un ratito, chicos. Ya listo. Vamos a pasar a la parte que es un poquito más engorrosa y la parte que tenemos que actualizarla más. Voy a tratar de terminar en el tiempo ajustado. A ver. Muy bien. Título primero. La ley 26842, que son derechos y responsabilidades concernientes a la salud individual. El título segundo, que es de los deberes, restricciones y responsabilidad en consideración a la salud de terceros. Capítulo 1, ejercicio de las profesiones médicas y afines. 2, de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 3, de los productos farmacéuticos y galénicos. 4, del control nacional, justamente internacional, de las enfermedades transmisibles. Y el capítulo 5, de los alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares. 6, de las sustancias, productos peligrosos. 7, de la higiene y seguridad en los ambientes de trabajo. 8, de la protección del ambiente para la salud. Capítulo 3, justamente del fin de la vida. Título 4, la información y la salud. Título 5, de la autoridad de salud. Título 6, de las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, dentro de los cuales tiene un capítulo 1 de medidas de seguridad y de las infracciones y sanciones. Entonces, esta ley, que es antigua, en realidad, pero que se usa mucho, como pueden ver, dentro del artículo 1 tenemos: toda persona tiene el derecho al libre acceso de prestaciones de salud. Artículo 2, toda persona tiene derecho a exigir los bienes destinados a la atención de salud. El 3, toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud una atención médico-quirúrgica de emergencia. El artículo 4, ninguna persona puede ser sometido sin consentimiento informado, ¿no? Artículo 5, que toda persona tiene derecho a ser debidamente informada. Y el artículo 6, que toda persona tiene derecho a elegir libre el método anticonceptivo, pregunta de examen, incluyendo de su preferencia, ¿no? Naturales o de carácter previo de prescripción. Título 2, justamente de los deberes y restricciones, es en el artículo 22, para desempeñar las actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia u otra actividad de salud, este tiene que ser un profesional colegiado y titulado. Pregunta de examen, ¿ya? El artículo 23, las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones, así como el régimen de sanciones, se refiere al presente capítulo en los códigos de éticas y los colegios profesionales. O sea, el colegio profesional es el que justamente emite esta sanción, por decirlo de esa manera. Y también investigación, ¿no? El artículo 24 es la expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención de pacientes o procedimientos. Justamente lo emite el profesional colegiado y que reporta los datos de ejercicio profesional y están sujetos a vigilancia de los colegios profesionales. El artículo 26, que es que solo los médicos pueden prescribir medicamentos, los cirujanos dentistas y las otras sí solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Entonces los médicos son los únicos que pueden prescribir medicamentos, ¿ya? Artículo 27, que el médico tratante, así como el cirujano dentista y obstetriz, están informados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y el acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente. ¿Ya? Este es el resumen de la ley de salud. Trato de resumirlo porque la doctora quería que se les agregue eso. Bueno, ahora sí, para el serums. Las cosas han cambiado en serums y como pueden ver, ¿quieren adivinar qué día era? A ver, voy a preguntar. Yasmín Mercedes. Sí, doctor.
Yasmin, ¿quieres saber cuándo han emitido este reglamento de la ley 23330? Que es pregunta de examen. Ley 23330 es la ley del servicio rural y urbano marginal de los CERMS. Esta resolución ministerial 605-2024, ¿sabes cuándo la emitieron? No, la verdad no. Dame una fecha, cualquier fecha. ¿Qué? Dame una fecha que la hayan emitido, cualquier fecha, no importa si te equivocas. 20 de junio. ¿20 de junio? El sábado 7 de septiembre. ¿Ustedes se imaginan, chicos, que el sábado 7 de septiembre ya tenía mis diapositivas y las he tenido que cambiar y he tenido que leer? Entonces, mi fin de semana, que iba a ser pues de actividades extracurriculares, como todo médico joven que debería tenerlas, en realidad ha sido cambiadas para poder leer este tema y poder, ¿qué ha pasado con el CERUS? Porque ha cambiado. Sí, chicos, ha cambiado. Y es más, para el próximo ciclo me imagino que habrá un nuevo instructivo, pero hasta el momento esto ha cambiado. Sí, chicos. Entonces voy a tratar de decirles los puntos claves y los tips para el CERUMS. Bueno, el numeral 4A1 del artículo 4 del decreto legislativo 1161, o sea, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley 30895, que es la ley que fortalece al Ministerio de Salud, que establece que tiene capacidad rectora de fiscalizar, supervisar, sancionar, todo lo que ustedes quieran, más el artículo 5, decreto legislativo modificado por esta ley 30895, que señala que justamente es la entidad rectora y todo lo demás, más el artículo 1 de la ley del CERUMS 23330. Entonces yo les voy a preguntar en el examen, ¿cuál es la ley CERUMS 23330? Siendo que justamente este CERUMS es un programa prestado por los profesionales de las ciencias de la salud que obtengan título, chicos, título, a partir de la vigencia, justamente para que el CERUMS es requisito indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a programas de segunda especialización, o sea, para el residentado, y recibir el Estado una beca o ayuda equivalente. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. CERUMS. ¿Ya? Este decreto supremo 013-2024 que dispone la implementación de la evaluación CERUMS y su artículo 2 que dispone que la evaluación CERUMS es obligatorio para justamente el CERUMS, aprueba que el artículo 3 de este decreto supremo 005-97-SA justamente dispone esta aprobación de disposiciones complementarias, que el artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, responsable de formular toda la política sectorial en este tema, dispone lo siguiente, que hay un reglamento que se tiene que seguir en el CERUMS y que esta ley CERUMS más el reglamento y con todos los decretos dispone de establecer que ahora hay un cambio en la fecha del inicio del CERUMS 2024-2. ¿No? Entonces, ¿qué han modificado actualmente? Para que vean, la modificación incluye algunos artículos. Entonces, el artículo 6 es que el servicio rural, urbano y salud se realiza por los siguientes profesionales. Artículo 6. Pregunta de examen. Médicos cirujanos, cirujanos dentistas, enfermeras, obstetras, químicos farmacéuticos, nutricionistas, tecnólogos, trabajadores sociales, biólogos, psicólogos, médicos veterinarios, ingenieros sanitarios. Se han agregado más. ¿Ya? El artículo 21 es que en los casos donde la salud del profesional de salud se encuentre comprometida, el comité médico, a solicitud del comité, va a responder por una documentación presentada y mediante un informe respectivo para señalar si es que hay un problema de salud con este profesional de salud. El artículo 22 señala que el Comité Central CERUMS aprueba los criterios de programación de plazas, los cuales son remitidos a las instituciones ofertantes de plazas CERUMS para la elaboración de su respectiva oferta de plazas CERUMS.
Y el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, establece la metodología para la distribución nacional de plazas serums financiadas con un presupuesto del Ministerio de Salud y la metodología para la programación del serums. Artículo 23, pregunta de examen. Los requisitos para postular el proceso serum son los siguientes. Ser profesional de salud titulado y colegiado por el colegio profesional correspondiente, pregunta de examen. Y el título profesional obtenido en el Perú o en el extranjero debe estar registrado en SUNEDU y la colegiatura por el colegio profesional correspondiente. Y debe haber rendido el examen SERUMS. Sí, es examen SERUMS que ha habido problemas políticos. Es examen SERUMS, sí, es. Ahora les voy a decir cómo es. El postulante titulado en una universidad peruana se inscribe al proceso de adjudicación de plazas SERUMS en la DIRESA, PERESA o DIRIS, donde se ubica el rectorado de la universidad en la cual se tituló. El artículo 25 constituye: el postulante al momento de registrar su inscripción debe presentar lo siguiente: constancia de promedio ponderado promocional que incluye internado médico, donde nos volvemos a encontrar ahí, internado médico, ¿ya? En los profesionales que corresponden. Y el postulante con título profesional obtenido en el extranjero debe presentar su constancia de promedio ponderada con la postilla del AIE. Copia simple del certificado de discapacidad, porque te da un puntaje extra, este certificado de discapacidad, ¿no? Por el CONADIS, un documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite el licenciado de Fuerzas Armadas para los profesionales licenciados de Fuerzas Armadas, o una declaración jurada de que está presentando todos los documentos verazmente, ¿ya? Artículo 25, pregunta de examen. Artículo 26. El proceso de adjudicación se realiza 2 veces al año. Pregunta de examen, 2 veces al año. Y el proceso de selección de profesionales se adjudica mediante la plaza serum, se realiza en estricto orden de mérito. O sea, puntaje, el puntaje es lo que va a valer. ¿Cómo vamos a sacar ese porcentaje? Pregunta de examen. La nota en el examen serums, que ahora vamos a ver qué viene en el examen serums, 70%. Y 30% del promedio ponderado promocional. O sea, lo que ustedes hagan ahora. Entonces, si atienden la clase mía, entonces obviamente van a tener un 20 que en algún momento les va a servir para que puedan postular bien. El puntaje final se considera hasta 4 decimales y a los postulantes con discapacidad se les adiciona un 15% de su puntaje final, como les había dicho. Y los postulantes licenciados de Fuerzas Armadas un 10%, ¿no? Considerando que en ambos casos el máximo del puntaje final es de hasta 20 puntos. En caso de existir empate final de 2 o más postulantes, el desempate se realiza conforme a los criterios establecidos según el Comité Central Serums. Para adjudicar una plaza ofertada por Fuerzas Armadas o PNP o Policía Nacional del Perú, el postulante debe ser peruano de nacimiento o tener nacionalidad peruana. Y los instrumentos de adjudicación de plazas según son los siguientes: oferta de plazas, instructivo, cronograma, relación de profesionales aptos con equipos humanos tecnológicos para la adjudicación, y el Comité Central Serums es el que dispone esta metodología. En el artículo 30 es responsable las DIRESAS, JERESAS o DIRIS en que se hagan justamente sede de adjudicación para su comité regional, ¿no? Y el artículo 39 es que las fechas de inicio y prestación del SERUMS, pregunta de examen, es el 1 de mayo para el primer proceso y 1 de octubre para el segundo proceso, teniendo la duración máxima de 12 meses calendario, así como en mi época, igualito, ya volvió a ser antes, ya no hay época COVID, todo volvió a la normalidad, solo que ahora hay el examen SERUMS. Y el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, puede modificar la fecha e inicio de la prestación del SERUMS, por si acaso. El artículo 40 es que los profesionales de salud realizan su servicio en el establecimiento de salud al cual pertenece la plaza adjudicada, debiendo desarrollar funciones concordantes con el objetivo SERUMS. El artículo 2, la incorporación de la disposición final, responde justamente que debe verificarse la presentación o documentación y si hay alguna información falsa o adulterada, que ya ha habido casos que presentan un promedio ponderado distinto, inmediatamente son anulados del SERUMS. Y ahora, a partir del 2025, va a haber un aplicativo SERUMS donde ahí van a llenar toda su información. Ya. Y bueno, este es el inicio en términos de la modalidad equivalente. Modalidad equivalente es la que no se les paga, es ad honorem, por si acaso, ¿ya?
Listo. La disposición complementaria final es que justamente entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Peruano y el aplicativo Serum al que se refiere el artículo 2 presente es implementado de manera progresiva a partir del año 2025. O sea, a partir del año 2025 hay justamente la aplicación del aplicativo Serum. A partir del proceso Serum 2026, el aplicativo Serum va a ser obligatorio. Entonces, un ejemplo de serums, como pueden ver, en el serums, bueno, yo también era clown. En aquellos tiempos llevé a toda mi familia al puesto de salud porque me tocaba turno en Navidad. Entonces ahí está mi madre con todos los niños. ¿Pueden creer que en este pueblo de mis serums los niños no tenían juguetes? O sea, tuve que hacer donaciones para entregarles a los chiquitos. Entonces aquí estamos con ellos en el show que hicimos, traímos panetón y todo lo demás. Linda mi madre. Es profesora también, pero de primaria. O sea, tiene mucha paciencia. Acá está con todos el club del adulto mayor, ¿no? Con todas las señoras, con todos ellos, ahí en la ceremonia. Bueno, esa es la motivación para el Serums. Algo más, son los número 013-2024, que implementa la evaluación para el servicio rural urbano, que esto fue antes de lo que hemos visto, es que refrendaban que justamente se derogaba esta ley 23330 y el decreto supremo 007. O sea, la anterior, donde el examen del ENAM valía. El examen ENAM valía 70%, ahora ya no. Ahora vale el examen Serums. Esta es una modificación que hubo de la ley, del reglamento de la ley 23330, antes del examen Serums, que justamente mencionaban en los artículos que, bueno, el Ministerio de Salud más su Comité Central Serums se encargaba del proceso de Serums. Esto ya no va a venir mucho, a excepción de algunas cosas puntuales que voy a decir que sí valen, ¿no? El Comité Central Serums está conformado por el Ministerio de Salud, el representante, de Salud como representante de las Fuerzas Armadas, de la PNP, ¿no? Y representantes que puedan tener alternos como el director ejecutivo de planificación o personal de salud, ¿no? El artículo 37, las instituciones del sector que según corresponda ejecutarán convenios, ¿no? Como pueden ver, hay un Serums remunerado, y ahí sí les puedo decir, dentro del Serums remunerado, ¿qué les recomiendo yo? Hay Plaza Nacional y Plaza Regional. Plaza Nacional, el mismo Serums Central, o el MINSA Central les paga directamente. Presupuesto regional, lo paga el gobierno regional, que no les recomiendo porque se demoran un poco, ¿no? E incluso hay algunos procesos que se están investigando porque a veces hay partes de su sueldo que, bueno, que se demoran en entregar, ¿no? Y por lo menos los profesionales que están en la modalidad equivalente deben realizar por lo menos 2 teleinterconsultas mensuales. O sea, les han puesto y deben recibir capacitación por la Escuela Nacional de Salud Pública, ¿no? Con respecto a las renuncias, el proveído es como el contrato que se les da. Se considera renuncia a Serums cuando el profesional de salud, luego de haber recibido el proveído o iniciado el Serums, solicita formalmente dejar de prestar este servicio. Y esto va por la DIRESA, GERESA o DIRIS, ¿no? Generalmente estos, por causas debidamente justificadas, podrán solicitar cambio de una plaza o modalidad equivalente, ¿no? Abandono Serums es cuando el profesional de salud de manera injustificada incurre en lo siguiente: no se apersona para firmar durante los 3 días hábiles, o no se apersona hacia el establecimiento de salud 3 días hábiles, o cuando acumula ausencias o faltas injustificadas en por lo menos 5 días consecutivos o 10 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario o 15 días no consecutivos. La justificación de ausencias y faltas se realiza a través del coordinador regional de Serums, ¿no? Y se debe regularizar con justificación formal, ¿no? Dentro de las disposiciones finales, nuevamente, hay una plaza remunerada y una plaza equivalente, que es pregunta de examen, averígüenlo, y cuando hay por razones de emergencia, se puede justamente generar un periodo de tiempo entre la terminación del proceso o que las plazas queden sin ser cubiertas. O sea, que depende del ministerio si es que esa plaza va a seguir siendo cubierta por un nuevo presupuesto, ¿no? La incorporación, y esto era antes justamente del periodo Serums 2021 y 2022,
que ya no viene al caso porque les he mencionado lo nuevo, ¿no? Entonces, en la Dirección General de Personal de Salud y la Dirección Planificación de Salud, el equipo técnico nacional de SERUMS con el instructivo, este fue el 2024-1, ¿no? Que hay una adjudicación por orden de mérito, una adjudicación virtual, hay bonificación justamente para los que se van para zonas de, justamente que se van zonas de frontera, ¿no? Hay casos que hemos visto. Esto, el Comité Central SERUMS que ya habíamos mencionado, el Comité Regional SERUMS, ¿no? Hay un central SERUMS y local, ¿no? Y justamente según los quintiles son los beneficios para el examen de segunda especialidad, ¿no? Como pueden ver, grado de dificultad 5 es 10 puntos, 4, 8 puntos, 3, 6 puntos, 2, 3 puntos, 1, 1 punto. ¿Ya? Ahora, si hay un personal que en realidad te está gestando, ese personal solamente puede ir máximo a 8 puntos, por si acaso. ¿Qué requisitos para justamente estar habilitados para un proceso SERUMS? Estar colegiado, tener su NEDU, haber aprobado el examen de carrera, que ya hemos visto, ¿no? Justamente hay una bonificación especial para los profesionales que hicieron COVID especial o servir, ¿no? Y hay casos especiales como personas con discapacidad, gestante y madre con un niño menor de 1 año, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Antes pasaba que la gran mayoría de estudiantes de medicina, en el último año, como se metían con los residentes o asistentes, se embarazaban. Y cuando se embarazaban, tenían un puntaje, bonificación mayor, y podían escoger la plaza más rápido. Entonces, como se vio que hubo esa viveza, por decirlo de esa manera, se hizo que ahora las madres gestantes solamente vayan a una plaza de 8 puntos, no de 10 puntos, porque 10 puntos te puedes ir definitivamente, ¿no? A una plaza mucho mayor que te sirve para la especialidad. Si me preguntan a mí qué plaza hice, obviamente que hice una plaza de 10 puntos. Entonces, nosotros propusimos, y en ese tiempo me incluyo, obviamente en esos tiempos no haya, pues, si era madre gestante, pues vayan solamente a su plaza de 8 puntos. ¿Qué tal, raza? Uno se esfuerza también, ¿no? No hay beneficio para los hombres. Ya, pero ya bueno, ese es otro tema que no voy a contarlo más, lo voy a contar más adelante porque está siendo grabado. Bueno, en fin, entonces hay bonificaciones y hay un esquema hay una bonificación que es el responsable, bona SAF o bona zona de emergencia, pregunta de examen, ¿no? Bona SAF solo se paga el personal de establecimiento considerados en la resolución ministerial 544-2014 y zona de emergencia se paga a los profesionales que se encuentren laborando en establecimientos o distritos localizados en la zona de emergencia. ¿Hay pago de guardias? Sí. Hay guardias comunitarias que no generan descanso post guardia, pero que hay un pago adicional. Yo les recomiendo que hagan esas plazas. Les dan una buena bonificación. Y eso depende de su personal de recursos humanos. Para el caso de plazas con presupuesto nacional, justamente que les recomiendo eso, el pago es mensual, ¿ya? Como pueden ver. Modificaron la resolución ministerial, esto es para que vean cómo paran modificando a cada rato la resolución ministerial y yo tengo que estar dando diferentes temas cada ciclo, sí, es por esto. ¿Ya? Y lo más importante es que en realidad ustedes tienen que hacer este curso por la Escuela Nacional de Salud Pública, ¿ya? Hay también modalidad equivalente que es el pago ad honorem. Ahora, ¿hay el examen SERUMS 2024? Sí. Este examen SERUMS 2024 que se vio es que las mujeres lideraron en los puestos en el examen SERUMS. Y el primer puesto fue de una universidad de Puno. O sea, no necesariamente es una universidad que generalmente estamos siendo representativos, ¿no? Entonces, ¿puede ser alguien de la Ricardo Palma algún día? Probablemente sí. Los exámenes SERUMS se realizó en 27 sedes y el MINSA informó que menos del 50% aprobaron el examen SERUMS. ¿Por qué? Ahora les voy a comentar. Hubo una resolución ministerial 514-2024 que aprobó este documento técnico con esta base legal, que esto va a ser pregunta-examen, base legal 23330, organización y funciones, ¿no? Función rectora. Esto va a ser pregunta-examen. ¿Por qué? Porque dentro de sus lineamientos, a diferencia de antes, en el examen ENAM venía medicina, cirugía, gineco, pediatría y salud pública y gestión. Ahora ya no.
ahora en el examen SERUMS tienen priorizado, disque para la forma descentralizada y atención primaria en salud. El bloque 1, salud pública, que lo lleva en el próximo ciclo, cuidado integral de salud, ética, interculturalidad, culturalidad, investigación. O sea, los cursos que yo enseño ahora tienen más porcentaje. Y gestión y servicios en salud, no les miento. Por eso que se han bajado a toda la gente. Se han bajado así, como si fuera un arbolito, todos. Porque ahora los cursos que antes nadie le tomaba importancia, ahora valen mucho. Y está salud pública con sus métodos y aplicaciones, salud comunitaria, prevención primaria, el bloque de cuidado integral de salud, atención primaria en salud, cuidado integral, ¿no? Interculturalidad, los principios bioéticos y la comunicación intercultural. Bloque 4, investigación desde los conceptos básicos de investigación, estudios descriptivos, analíticos, experimentales, métodos científicos, informe de investigación, todo ello vale. O sea, mis cursos ahora valen. El curso de la decana vale. Entonces, el bloque temático 5, gestión de servicios de salud, que acá estamos nosotros, todo lo que ustedes ahora apliquen, viene en el examen SERUMS. Bueno, y gracias a Dios yo ya estaba aplicando de esa manera. Entonces, la administración y teoría organizacional, sistema de planificación, sistema racionalizado, administración y gestión de recursos humanos, gestión logística y sistema de gestión de calidad. Entonces, ahora vale. Vale para el SERUMS. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Que ahora valoren mucho este curso, porque ahora vale bastante para su plaza SERUMS. Bueno, pasando a otro tema que siempre viene también, la ley de salud mental, que es el artículo 17. Viene lo que yo les digo, esto viene, esto viene. El artículo 7 es derecho a la salud mental. El artículo 8, derecho al acceso universal de los servicios de salud, que artículo 8.1 es toda persona tiene derecho a acceder libremente y voluntariamente a servicios de salud mental públicos. Y 8.2, que los servicios de salud mental públicos priorizan la atención a menores de edad, mujeres de víctimas de violencia, personas en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad. Pregunta de examen, eso viene. Prioridades en salud mental, el cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables, ¿quiénes son? Pregunta de examen, primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores. La implementación de los servicios con atención de salud mental comunitaria, la implementación del modelo de atención de salud mental, y el artículo 9, que es derecho en los ámbitos de servicios de salud mental, ¿no? Ser atendido por su problema de salud mental, recibir información completa y oportuna como siempre, y obtener los servicios y medicamentos y productos sanitarios. Bueno, ya para terminar, y algo que solamente es para mencionar, porque lo mencionan dentro de sus sílabos, es que... Sí se está grabando, ¿no? Sí, doctor, sí está grabándose. Ahí. ¿O no? ¿Sí, no? Ahí así. Porque si no, de ahí les voy a subir el video para que ustedes lo tengan. Ya, bueno. Entonces, el reglamento de la ley 3423, ley que establece las medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgo y enfermedades de población. Justamente este reglamento de la ley que lo que hace es justamente establecer medidas para fortalecer la autoridad a nivel nacional con el fin de garantizar, prevenir y controlar riesgos y enfermedades de la población, ¿no? Las definiciones operacionales, dentro de ellas lo más importante es justamente el monitoreo, que es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al desarrollo de actividades programadas. El plan de intervención, que es el documento en el cual de manera clara se establecen los objetivos y estrategias. La respuesta efectiva, que es conjunto de acciones de prevención o control orientadas a reducir el riesgo. El riesgo elevado, que constituye la situación en la cual el riesgo identificado para la ocurrencia de enfermedades con potencial epidémico, y la supervisión, que es actividad conjunto de actividades de orientación y asesoramiento de carácter administrativo que realizan a nivel nacional para verificar el cumplimiento de acciones de prevención y control de eventos importantes, ¿no? Dentro de ellos, en el seguimiento y monitoreo, el artículo 4, que es el seguimiento y monitoreo de la supervisión de los órganos del Ministerio de Salud, se identifican los riesgos con el artículo 5, con el artículo 6 se hace un informe de monitoreo y cómo se debe supervisar, que está dentro de los 7 días de calendario, se implementan las recomendaciones, se informa a la autoridad regional, al Ministerio de Salud, y con ello justamente se delega la intervención que debe haber.
Para ello también puede haber una solicitud de declaratoria de intervención y un sustento justamente técnico para ello. Con la declaratoria de la intervención nosotros tenemos un plazo y la relación de bienes que se deben contratar para implementar esa intervención. Entonces, tenemos un problema de salud que se debe hacer seguimiento, monitoreo y supervisión. Con esto se hace un informe, se hace la solicitud de intervención y para ello justamente todo ello se hace para controlar el riesgo y hacer un informe final. Eso es el resumen. Ya, esto acaba de venir en caso clínico, telesalud. Telesalud es un servicio de salud a distancia brindado por médicos, obstetras, enfermeros, psicólogos a través de componentes electrónicos, ¿ya? Teleconsulta, que es obtener un diagnóstico y tratamiento a distancia con un profesional de salud. Teleatención, que recibe una atención de un profesional de salud desde tu hogar por una llamada telefónica. Teleinterconsulta, obtener un diagnóstico y tratamiento a distancia con un profesional de la salud. Entonces, hay un decreto legislativo justamente que fortalece estos alcances de la telesalud, que es en el marco de la telesalud, la 3421. ¿Qué vienen estos conceptos? Va a venir estos conceptos. Nuevamente, pregunto. Telesalud, servicio a distancia prestado por el personal de salud a través de los TICs. ¿Ya? Telemedicina, provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación y cuidados paliativos. Teleconsulta, consulta a distancia que realiza entre un profesional de salud en el marco de sus competencias y una persona, o sea, persona, médico, a través de un sistema electrónico, teleconsulta, con el fin de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante el uso de TICs que realiza un profesional de salud a otro profesional de salud especializado o usuario con el fin de ayuda o apoyo para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Un médico general que hace una teleinterconsulta quiere decir al oncólogo, al neumólogo, al dermatólogo, a quien ustedes quieran que no sepa de algún tema. Teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud para proporcionar a la persona usuaria consejería. O sea, puede ser consejería nutricional, consejería psicológica, ¿ya? Telemonitoreo es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria. Ejemplo, yo como médico cardiólogo hago el telemonitoreo de mi paciente que está llevando Captopril, ¿ya? Interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con los objetivos consensuados. Esto va a venir, pregunta examen, va a venir, les repito, va a venir. ¿Ya? Nuevamente, artículo 4, los tipos de telemedicina son teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación y telemonitoreo, pregunta examen. La prescripción de medicamentos se da con el profesional de salud habilitado, ¿no? Habilitado y la receta electrónica firmada electrónicamente. Justamente la implementación de la telesalud que habíamos mencionado, el consentimiento informado que debe haber, la protección de datos, los datos abiertos en telesalud y una red nacional de telesalud que todo se maneja. Se debe garantizar que el acceso a servicios de salud mediante el SIS y un canal digital para telesalud. Esto lo implementó Martín Vizcarra. Entonces, resumen, pregunta de examen. Teleorientación, consejos de dietas, hiposódica, consejería nutricional. Telemonitoreo, cuando prescribimos algún medicamento o queremos interpretar laboratorios. Te leo la glucosa, te leo este laboratorio. Teleinterconsulta, el médico general que le pregunta al especialista. Telegestión, una charla de gerencia de salud, por eso estoy telegestionando. Telecapacitación, una charla sobre la prevención del COVID. Charlas de hipertensión arterial, telecapacitación. Todo lo que es charlas es telecapacitación, ¿no? Vuelvo a preguntarles, no se equivoquen, leen bien, esto va a venir, ¿ya? Bueno, ya para terminar, sobre la resolución ministerial que aprueba el plan de frente a la pandemia por COVID-19 para el año 2022, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Esto es para resumen, que les he dicho que la pandemia por COVID, pues ha tenido todo un plan frente a la pandemia. En un documento técnico que se aprobó el plan, los objetivos específicos como prevenir y controlar la transmisión comunitaria del COVID-19, con una situación actual en Perú en los cuales hubo una gran tasa de ataque nacional, donde hubieron varias camas UCI que se necesitaron utilizar, donde hubo bastante justamente demanda y poca oferta, ¿no?
Y las actividades fueron implementar un plan comunicacional, fortalecer la red de riesgos y daños generados por el COVID-19, fortalecer la red de laboratorios públicos y privados, capacitación y facilitadores de la salud intercultural, identificación de las zonas calientes o zonas de riesgo, detección y respuesta oportuna frente a amenazas, la capacitación al personal de salud. Las actividades que fue desde implementar programas, capacitaciones, atención a solicitudes y fortalecer las UCIs, reorganizar todos los servicios, asistencias técnicas, incluso hubieron actividades, ¿no? ¿Se acuerdan del aforo máximo señalizado, el uso obligatorio de mascarillas, el horario de atención, el carnet de vacunación, todo lo que se desplegó? Y la resolución ministerial 00-2022 del MINSA modifica la norma técnica para la prevención y control del COVID. Hubieron definiciones operativas con el caso de infección asintomática de COVID y el distanciamiento físico que debe ser de 1 metro y 1,5 metros, ¿no? Medidas básicas que puede venir el examen, medidas preventivas generales, distanciamiento físico, la higiene respiratoria que se cubra la boca y la nariz con el codo flexionado, ¿ya? El uso de mascarillas y la vacunación completa para el COVID-19 con una ventilación adecuada en los lugares de trabajo. Entonces, estas medidas básicas van a venir. Medidas recomendables, la burbuja social en ambientes de trabajo, el higiene de manos, que debe realizarse de forma frecuente, desinfectar con alcohol al 70%, por lo menos, pregunta de examen, debe ser lavado de manos 20 segundos con agua y jabón, pregunta de examen. ¿Ya? Las medidas de prevención y control justamente hubieron las medidas como el distanciamiento físico, evitar tocarse los ojos y la nariz, evitar saludar con la mano o besos, las medidas preventivas que se sentían enfermos, si tenían síntomas respiratorios, eviten salir de casa, las recomendaciones para entrar a la casa como justamente quitarse los zapatos, intentar no tocar nada, desinfectar las patas de las mascotas si estaban paseando, quitarse la ropa exterior. Yo cuando estaba en el COVID me tenía que cambiar 3 veces. Una cuando salía, ya al hospital me cambiaba, otra cuando salía del hospital y otra cuando llegaba. Gracias a Dios no me dio COVID, bueno, por lo menos documentado no. Dejar el bolso, carteras, llaves o en alguna caja de entrada, ducharse, lavar el móvil, las gafas, limpiar con lejía, quitarse los guantes con cuidado. Y recomendaciones para el paciente aislado, justamente la ventilación, con justamente evitar el contacto con personas con síntomas, de mantener la desinfección y la lejía justamente en un buen cuidado en la habitación. Común es evitar que el baño debe ser, si es posible, el baño debe ser exclusivo y debe realizarse una buena higiene de manos, ¿no? Como pueden ver. Siempre la limpieza para evitar el COVID-19. Hubo recomendaciones como el equipo de protección para los pacientes, para los usuarios que teníamos que atender COVID, ¿no? La mascarilla N95, incluso hasta gafas protectoras, y la organización de los servicios para los establecimientos de COVID mencionaban que por lo menos deberíamos tener una mascarilla quirúrgica, ¿no? Como pueden ver, una mascarilla, un primer nivel de atención, y justamente el médico debería tomar todas las pruebas diagnósticas auxiliares. En conclusión, la norma técnica de la gestión de la historia clínica 139-2018, gestión de la historia clínica, sigue un orden y recalca la importancia de la historia clínica en la labor médica. La resolución ministerial 80-2022 implementa el sistema de información de historias clínicas electrónicas que nos llevan a la modernización y a pérdida de datos. Se debe respetar la ley de los derechos de los pacientes, sobre todo el consentimiento informado. La ley 23330 del Servicio Rural Urbano y Marginal nos indica la importancia del primer nivel de atención realizado por el profesional médico. La ley 30947 tiene por objeto establecer el marco legal para garantizar el acceso a servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, y el reglamento de la ley 30423 que establece las medidas para fortalecer la Autoridad de Salud Nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgo y enfermedades de población. Nos indican las medidas más resaltantes ante el COVID-19 como capacitación y bioseguridad. El decreto legislativo número 1490 que fortalece los alcances de telesalud en el marco del COVID-19 en relación a la informática y modernización, y la resolución ministerial número 095-2022 que aprueba el plan frente a la pandemia COVID-19 y la resolución ministerial número 0009-2022 que modifican estas normas técnicas y nos enseñan las medidas aplicadas en la actualidad contra el coronavirus. Como pueden ver, con una paciente con cáncer de mama, que hemos gestionado su tratamiento, y justamente ahí como la historia clínica electrónica nos ayuda justamente a que la atención sea mucho más rápida. ¿Preguntas?
Les dije que la clase iba a ser extensa y he tratado de hacerlo lo más didáctico posible, aunque el tema de verdad. ¿Preguntas? Al comienzo de la exposición no se la entendió bien. ¿Puede tal vez dar un resumen de lo que indicó? Como Los les había puntos. dicho en toda la exposición, es que siempre justamente hay una jerarquía en el sistema administrativo, desde la Constitución y las leyes orgánicas. Entonces, hay leyes de salud que justamente hacen disposiciones con decreto supremo o resoluciones supremas, ¿no? Hay resolución directoral, que es del director del hospital, jefatural, de la jefatura, departamento de medicina, departamento de gineco, la resolución suprema, que es el presidente de la República, y el decreto supremo, que es el presidente de la República con el Consejo de Ministros, decretos legislativos, que es justamente el Congreso, ¿no? Y todas estas leyes sirven para justamente nosotros respetarlas y seguir un marco normativo. Por eso es marco normativo, ¿ya? Entonces, dentro del marco normativo que tenemos es que se ha modificado, hay una norma para la correcta gestión clínica, la gestión de la historia clínica, ¿no? Dentro de ellas, lo más importante es el acto médico, que es toda acción o disposición que realiza el médico, ¿no? Dentro de ellos, lo más importante es saber que justamente un paciente o al paciente se le debe dar un consentimiento informado. Hay conceptos de historia clínica electrónica informatizada, el diagnóstico definitivo que debe tener aportados por medios clínicos justamente un examen auxiliar que lo respalde, y el presuntivo es justamente lo que nosotros estamos presumiendo de enfermedad, ¿no? El repetitivo es aquel que sigue con la siguiente consulta ya de lo que habíamos diagnosticado. Hay un comité institucional de historias clínicas, el consentimiento informado que les digo que viene. Esto, la estructura básica de la historia clínica que habíamos mencionado, donde tiene que haber un análisis cuantitativo y cualitativo, ¿no? Elaboración y el registro, que ya habíamos dicho que las anotaciones de los internos y residentes debe estar refrendado por un médico especialista o el médico encargado de la atención, y todos tienen que estar registrados con el código CIE-10, ya todos los diagnósticos. Por decir, el código CIE-10 para cáncer de mama, ahora vamos a poner caucho. Cáncer de mama, CIE-10. CIE-10. C50, ¿no? C59. Entonces, por decir, infección urinaria, su código CIE-10. Que es el N39, si es que no me equivoco. N39. Entonces, todas las historias clínicas, por decir, incluso cuando yo llevaba historia clínica manual, también tenía que poner mi CIE-10 al costado. Entonces, hay manejo de la historia clínica que ya habíamos mencionado, y entonces investigación se necesita el consentimiento informado y mantener la confidencialidad. Los formatos de historia clínica, formatos en consulta externa, formatos en emergencias que habíamos mencionado. Y eso era el resumen, ¿no? La historia clínica electrónica que habíamos mencionado, que se tiene que aplicar en todo el país, que bueno, están en proceso en algunos hospitales que pueden ver, ¿no? Y lo más importante de SERUMS que habíamos mencionado, que por favor no se olviden, que se rige entre base legal que hemos mencionado. ¿Dónde está? La base legal del SERUMS es la Ley del Servicio Rural Urbano 23330, la Ley General de Salud 26842, Orgánica del Poder Ejecutivo 29158. De ellos, el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 008-2017, y el Decreto Supremo Reglamento que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. Como ven, cuando dice marco legal, es todos los documentos técnicos que avalan justamente este documento técnico. O sea, todos tienen un sustento. Yo sé que es bastante engorroso leerlo, pero es aplicativo. Y eso a ustedes les va a servir porque ustedes ya van a pasar al SERUMS. O sea, dentro de poco van a entrar al internado médico y leer el SERUMS. Y de ahí probablemente me vayan a estar preguntando, como los otros chicos, que qué puedo hacer en este caso. Siempre ustedes pongan la historia clínica cuando un paciente mencione algo, según reporte verbal. Si ustedes no están de acuerdo o piensan que ese paciente está mintiendo, ustedes pongan, según reporte verbal, paciente menciona que tenía tumoración, o paciente menciona que pasó esto, para que ustedes se defiendan, ¿ya? El bloque temático, pregunta examen, que va a venir este bloque temático. ¿Qué bloques temáticos se vienen? Bloque 5, gestión de servicios de salud, pregunta examen. Listo, chicos, ha sido una reunión bastante extensa.
¿Alguna pregunta más? ¿O ya terminamos? Les agradezco. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp o al Instagram. Ya. Ha sido un gusto estar con Doctor, ustedes. ¿Sí? una consulta. ¿Ahorita usted sabrá con cuánto de monto están con el pago del serum? Eh, a ver,